¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y gente, acaban de meter una moto nueva al Motor Town, así que estamos yendo a comprarla. Obviamente este vehículo actualmente no es mío, pero lo estamos testeando y así como va en modo default, va súper bien, así que vamos a acercarnos a comprar la moto y ya les voy a decir dónde ustedes la pueden comprar. Aquí ya estamos llegando a la tienda, vean que aquí ya lo señalicé. Y al fondo está el lugar de la compra. Bueno, creo que lo hice un poco mal, pero qué más da, voy a dejar aquí el camioncito. Nos vamos y vamos a comprarla. Que vean, aquí está el Motorbike, el concesionario, y vean que es justamente en Jeju, en la ciudad de Jeju. Aquí está el concesionario, si ustedes quieren ponerlo. Entonces solamente, bueno, normalmente ustedes verían esto de esta forma, que es con la nueva actualización, ya que se marcan las zonas. Pero ustedes, si quieren verlo así más fácil, lo que les recomiendo que hagan es que las desactiven todas y busquen lo de concesionario de coches, y aquí les debe aparecer. Justo es el único que no tiene el icono de auto, sino de una moto. Y aquí tenemos todas las versiones, que de hecho esta versión también es muy interesante, se ve bastante interesante y seguramente tuneada se vea muy bien. De alguna vez lo haremos, pero como pueden ver aquí tenemos esta moto bastante potente, que como pueden ver se nota que le saca una ventaja enorme al resto de motos. Así que vamos a proceder a comprarla. Como pueden ver aquí nos cuesta 25.000 y alquilarla cada 10 minutos son 25 monedas. Le damos a información y como pueden ver pues nos da información de la moto. Obviamente solo tira la llanta de atrás. La modelo de la moto se llama Zero y es una Bike i4 de 100 horsepower, 100 caballos de fuerza, 6 velocidades y 2 asientos, así que la vamos a comprar 25.000. Y aquí como pueden ver, aquí ya la tendríamos. Es la primera vez que yo la utilizo y como pueden ver queda bastante potente el personaje, y eso sí, les puedo decir que suena espectacular, gente. Ahí como pueden ver ya vamos a iniciar. Se supone que antes de esto ya le habían metido ciertas configuraciones al juego para que pues fuera más estable, por así decirlo, con las motos, porque antes era un poco más brusco. Pero bueno, vamos a testearla en esta vía que está bastante potente. Vamos a girar y vamos a tratar de sacarle el top speed, y como pueden ver pues ya nos deja ver que es una moto de bastante kilometraje. Vean todo lo que demora en alcanzar las velocidades, pero una vez toma la velocidad vamos muy rápido, y eso que está prácticamente stock, entonces tunearla será exquisito, gente. Vamos a ver cómo lo hacemos y vean cómo agarra las curvas del personaje, doblando todo un capo. Vamos a ponernos en primera persona y la verdad está bastante detallado como siempre en Motor Town. Ahí vamos metiendo las marchas. Terreno peligroso, ya le seguimos dando. Es difícil que nos caigamos, eso sí, en la moto del Motor Town, pero no hay problema. Ahí vamos en la cuarta marcha y ya vamos a casi 200. Uy, Dios. Eso no me lo esperaba, gente. Eso no me lo esperaba. Bueno, solamente nos bajamos, nos volvemos a subir. El problema con, bueno, dejarla caer de estas formas es que se va dañando, obviamente, como cualquier vehículo. Eso sí, me gustaría saber cómo adelantarlo, cómo subirla. Uy, creo que cambié el modo de marchas automático. Pero bueno, así nos concentramos más por conducir, ¿no? Debemos estar sacándole todo el top speed a esta moto, a ver qué procede, que ya estamos llegando al final. Pero de todas formas no estamos sacando mucha eficiencia. Hay mucha curva y la única forma también sería probarlo en el puente. Pero yo diría que al menos unos 200 kilómetros aquí nos vamos a matar, sí o sí. Uy, Dios. Vean, ni siquiera alcanzan a cargar las texturas estas de la grava, y eso no alcanzan a cargar, por lo que se ven así espacios pelones. Pero bueno, vamos a tratar de llevarla hasta el puente, y ahí vamos a probar. Y bueno, gente, aquí ya vamos llegando al puente, ya prácticamente se está haciendo de día, y esto está potente porque ya la reparé, ya la he reparado un chingo de veces, y eso sí es imposible, bueno, ha sido para mí imposible traerla hasta acá sin que sufra daños. O sea, pues no sufre 100% de daños, pero sí está bien potente porque está bien rápida y en las curvas se nos puede salir de control. Así que bueno, vamos a iniciar, vamos a ver a qué velocidad la podemos subir en lo que amanece, y después vamos a tunearla y comparar. Como pueden ver,
casi las 13.000 revoluciones está subiendo. Vean ahí. Y aquí ya vamos a tomar el puente. Ya vamos en cuarta perfectamente. Quinta y se supone que tiene sexta. Vamos a ver qué tanto y cómo se comporta. Ven ahí como no entra sexta, o sea, prácticamente se queda al borde. Ahora sí empieza a contar el top speed, le metemos sexta. Y la verdad, pues no sé, 197 no me parece una velocidad tan potente. Y qué potencia está aquí viniendo con la moto en el atardecer, pero son 204. Vamos a ver, yo creo que unos 206. Uf, potente, esto es potente cuando pasa esto, porque es como que no le da tiempo de cargar el juego. 206. Puede que suba a 207, máximo 208, pero creo que aquí ya no se nos acaba el puente. Efectivamente se nos acaba el puente ahí. Ya tengo que ir reduciendo. Vean cómo, ¡oh Dios! ¡Oh Dios! Casi nos pasa lo que a la gente en la vida real. Así que vamos a regresarnos y vamos a hacer las reparaciones, no sin antes huir un poco del policía y ver cómo intenta perseguirnos en ese vehículo que obviamente no está apto para seguir ese tipo de motos, porque vea como en segunda sin ni siquiera iniciar desde primera. Vamos andando, ya aquí cuarta ya prácticamente no la volvemos a ver. Se queda muy atrás, no me aparece ni en el GPS. Escasamente lo podemos ver, ahora mismo ya no se ve y acabamos de atropellar uno de esos. Aún así nos marca como si tuviéramos full la ley pegada atrás. Vean cómo no se quita aún el coso de, bueno, el icono de que nos vienen siguiendo. Vamos a ir a tunear esta moto y vamos a volver. Y bueno, ya estaría, ya salimos de tunear. Como pueden ver ahora las revoluciones las alcanzan muchísimo más rápido. Eso sí, algo que he aprendido últimamente es que es muy fácil llevarlas a mucha velocidad, pero muy difícil. Vean aquí, muy difícil detenerla. Vean cómo estoy todo el rato presionando el botón, y si presiono el botón del freno de mano probablemente me vaya a la chingada. Supongo que mejoró, también se mejoró lo de la temperatura con el radiador más grande. Y aún no tenemos mejoras, por así decirlo, físicas, como tuneos, los que tienen algunos de los vehículos. Así que vamos a llegar hasta el puente nuevamente a ver qué procede. Acabo de darme cuenta que me pude haber ido por la izquierda y perder menos tiempo, pero bueno. En curvas y frenamos salimos disparados, vean ahí. Vean cómo que se trata de volcar la moto para acomodarse, pero bueno. Y bueno, aquí ahora sí ya vamos retomando, vamos saliendo y vamos a ver, vean cómo ya ahora sube muy rápido el chip. Llegamos a tercera, vamos a dejar que revolucione un poco más ya que veníamos o prácticamente arrancamos desde tercera. Pero vean aquí cómo ya nos costaba llegar a los 200, ahora se nota que llega muy fácil. Y en quinta parece que no hace mucho más, vean ahí cómo nos va a subir hasta 200, creo que subió hasta 207 la última vez. 200, sí, exactamente 207, ahora sí pues empieza a contar top speed, aquí creo que se nos va a paralizar el juego. Ah, exactamente, vean cómo no había alcanzado a cargar. Y ahora sí, metemos sexta, 211 kilómetros, la verdad por todo lo que costó un chingo, la verdad costó como 80.000 monedas adicional a las que valen, pues no sé si por 17 kilómetros más. Uy Dios, esto no va a acabar nada bien. Vean ahí cómo se activa el ABS para poder frenar, porque de lo contrario hubiera sido potente. Solo nos quedamos con 6 marchas, pero eso sí, la moto es supremamente eficiente. Eso sí, hay que saberla llevar, porque vean cómo por poner el freno una sola vez, ya con eso nos estamos yendo a la chingada. La verdad es una moto muy vistosa, muy bonita, que yo les recomiendo que compren si tienen la economía en el juego. Y bueno gente, yo no podría decirles que es la moto más rápida del juego, o bueno, prácticamente la moto más rápida del juego sí, pero no el vehículo más rápido del juego. Ya más adelante seguiremos haciendo test y probando nuevas configuraciones, porque puede que no la haya tuneado de la mejor manera. Por eso no les enseño el tuneo prácticamente que lleva, para que no traten de copiarlo y decir que no funciona, precisamente para eso. Pero lo que se puede concluir
es que efectivamente no vamos a sacar más de 200, yo diría que 230 kilómetros es lo máximo que se nos podría estar dando, y la verdad es difícil desear la velocidad de esta moto teniendo en cuenta que el único lugar más largo que tenemos para probarla es este puente. Así que por esa parte se nos hace imposible, pero vamos a intentar ponerla en sexta nuevamente y regresarnos, aunque sí o sí vamos a salir disparados en caso tal. Pero vean ahí, 214, 215, ya que se nos va a acabar el puente. Vean ahí como ya se nos acaba el puente, como empezamos a subir, y ya la pendiente va a ser que perdamos velocidad, pero seguramente lleguemos a las 20, los 120 kilómetros. Efectivamente no llegamos por cuestión de que se nos acabó la pista. Pero vean ahí, si frenamos, la verdad si frenamos así vamos a poder reducir bastante. Tenemos que saber frenar a tiempo con esta moto, pero en general bastante recomendado. Espero que les haya gustado este videito. Recuerden que si les gusta este contenido de Motortown, si están siguiendo todos los nuevos Motortown, se pueden quedar, se pueden suscribir para que sigamos viendo y experimentando con este jueguito, y nos vemos hasta el siguiente. Salíamos a dar una vuelta y dimos 8.